El capitán Harold Dahl, quien trabajaba como oficial de patrulla en el puerto de Maury Island, a unas 6 millas al oeste de Demoe, Washington, estaba en patrulla con sus 2 novatos, su hijo y su perro. Sin embargo, ese día no fue uno cualquiera en el mar. Mientras observaba desde su bote patrullero, vio 6 aeronaves flotando a unos 600 metros sobre su embarcación. Los objetos, reportados por Dahl y su tripulación, parecían estar hechos de un material reflectante y tenían la forma de donas planas de unos 30 metros de diámetro, con agujeros centrales de aproximadamente 7.5 metros de diámetro. También había objetos circulares a los lados de las aeronaves, que Dahl y su tripulación determinaron que eran ventanas de observación. Pronto, Dahl y sus compañeros notaron que 5 de las naves volaban en círculos alrededor de la sexta, que descendía hacia el bote patrullero. Esto causó un gran pánico en la tripulación, que temía una colisión con su embarcación. Para evitar un destino fatal, la tripulación se dirigió rápidamente a la costa. Al llegar, Dahl sacó sus binoculares para observar las aeronaves desde la orilla y también tomó fotos como evidencia. Mientras tomaba las fotos, la nave que descendía se mantuvo estática mientras las otras 5 giraban alrededor de ella durante unos 5 minutos. Luego, la nave inferior descendió abruptamente, deteniéndose a unos 150 metros sobre el agua. Una de las naves en órbita descendió para encontrarse con la nave inferior. Las 2 naves se mantuvieron en esta posición durante varios minutos, hasta que Dahl oyó un golpe. Inmediatamente, empezaron a caer más golpes, y usando los binoculares, vio que la nave del medio estaba soltando lo que Dahl sospechaba que eran periódicos desde su agujero central. Al acercarse a su bote patrullero, se descubrió que los objetos no eran periódicos, sino metales ligeros y rocas similares a lava. Dahl comentó que, al caer las rocas similares a lava en el mar, el agua empezó a hervir. Con estos peligrosos escombros acercándose, la tripulación buscó refugio debajo de la cubierta, pero no antes de que uno de los objetos golpeara al perro de Dahl, matándolo, y otro heriera a su hijo en el brazo. Dahl intentó llamar por radio, pero el transmisor no funcionaba. Aunque la radio no funcionaba y no había ayuda a la vista, la mayoría de los escombros cayeron al agua. Tras el descenso de los metales y rocas, las naves se elevaron alto en el cielo y se dirigieron al oeste. La tripulación examinó el bote y, afortunadamente, no sufrió daños significativos, por lo que regresaron a su muelle y sepultaron al perro en el mar. Al llegar al muelle, Dahl llevó a su hijo al hospital para tratar sus heridas y luego explicó el incidente a su jefe, Fred Chrisman, quien no le creyó. Cuando se imprimieron y examinaron las fotos que Dahl había tomado, las extrañas aeronaves se compararon y se consideraron ruido en la película y daño causado por radiación. No dispuesto a abandonar la investigación, Dahl regresó a Maury Island para recoger muestras de rocas, con la esperanza de encontrar las que habían caído de la nave central. Reportó que, mientras lo hacía, vio una de las aeronaves flotando sobre él, como si lo estuviera vigilando. Finalmente, reunió las rocas y se preparó para mostrarle a su jefe al día siguiente, pero cuando llegó ese día, fue visitado por un hombre pálido y pequeño con un traje negro. El hombre sugirió que desayunaran juntos, a lo que Dahl accedió. Mientras desayunaban, el extraño hombre no hizo preguntas, sino que dio una descripción detallada de lo que Dahl había presenciado el día anterior, y finalmente advirtió a Dahl que cosas malas le sucederían a él y a su familia si continuaba con la investigación o contaba a alguien sobre el incidente. Sin embargo, esto no cambió la decisión de Dahl, quien mostró las muestras de metal a Chrisman. Chrisman reconoció que Dahl decía la verdad, por lo que ambos enviaron un paquete al editor Ray Palmer en Chicago, quien más tarde fundó la revista Fate. El paquete contenía las muestras de metal y declaraciones sobre el extraño incidente. Este incidente se discutió ampliamente, y solo un mes después, ocurrió otro incidente posiblemente el más conocido y hablado,
en la historia de encuentros extraterrestres. El caso de Roswell. El 8 de julio de 1947, en la pequeña ciudad de Roswell, Nuevo México, se reportó un disco volador que se estrelló en el desierto cerca de la base aérea de Walker. Las noticias informaron que se recuperaron cuerpos de extraterrestres del sitio del accidente y fueron trasladados a la infame base Área 51 en el desierto de Nevada, donde se realizaron autopsias. Poco después, una declaración de prensa de altos mandos militares indicó que los rumores sobre un platillo volante se habían convertido en realidad y que un oficial de inteligencia en el campo de la Fuerza Aérea de Roswell había logrado obtener y mantener uno de los platillos. Esta declaración envió noticias del incidente alrededor del mundo. Sin embargo, solo 24 horas después, ese alto mando militar cambió su versión, afirmando que el platillo volante era en realidad un globo meteorológico. Increíblemente, el público aceptó esta explicación y poco se dijo sobre el incidente de Roswell durante muchos años. No fue sino hasta finales de la década de 1970 cuando algunos militares involucrados comenzaron a hablar sobre lo ocurrido, y los ufólogos y teóricos de la conspiración entraron en acción, desarrollando el caso de Roswell tal como lo conocemos hoy. Uno de los primeros militares en hablar sobre el incidente de Roswell fue el mayor Jesse Marcel, quien fue uno de los 2 militares enviados a investigar el lugar del accidente. Marcel describió cómo grandes cantidades de escombros metálicos estaban esparcidos por el área, indicando que la nave había impactado el suelo a alta velocidad. Afirmó que claramente no se trataba de un globo meteorológico, aeronave o misil, ya que recuperó fragmentos del accidente y observó inscripciones en jeroglíficos pintadas en ellos. El metal también se describió como ligero, delgado como papel pero increíblemente fuerte y duro, algo que Marcel nunca había visto antes en su carrera. Más tarde, Marcel reveló a su familia detalles sobre su investigación en Roswell. Según su nieto, Marcel compartía detalles de sus experiencias en la cena familiar, hablando continuamente sobre el incidente. La Agencia de Seguridad Nacional publicó un informe en 1994, 47 años después del incidente inicial, que afirmaba que los cuerpos de extraterrestres supuestamente recuperados del sitio del accidente eran en realidad maniquíes de tamaño natural. Muchos vieron esto como un intento del gobierno por encubrir la situación, lo que solo alimentó más teorías de conspiración. Más testigos se presentaron y hablaron sobre el incidente de Roswell, incluyendo a un fotógrafo que afirmó haber sido solicitado para fotografiar el lugar del accidente. Describió cómo fue pedido que tomara fotos dentro de un área con vidrio oscuro y observó 4 cuerpos idénticos con cabezas enormes y piel sombría. Después de tomar las fotos, fue desinformado y se le ordenó olvidar todo lo que había visto. Un testigo más creíble que todos los demás combinados habló antes de morir en 2005. Su nombre era Teniente Walter Hott, el hombre que publicó el informe original del globo meteorológico en 1947. Antes de su muerte, escribió y dejó una declaración jurada en la que afirmaba que la historia del globo meteorológico era una cobertura para el ovni que había sido recuperado del sitio del accidente y confirmó que había visto cuerpos de extraterrestres. Con estos 2 incidentes generando tantas especulaciones y preguntas, uno podría preguntarse si alguna vez conoceremos la verdad. A medida que los involucrados y testigos de estos eventos fallecen, nos alejamos cada vez más de una respuesta inevitable. Hasta que el gobierno aclare este misterio o el próximo incidente lo haga, solo podemos maravillarnos de cómo estos 2 eventos han sido la puerta de entrada a los debates extraterrestres como los conocemos hoy, y podrían ser las mayores conspiraciones gubernamentales en la historia en cuanto a contacto humano con seres alienígenas y otros seres de otro mundo. Aunque estos 2 eventos son los más renombrados encuentros con extraterrestres, se han reportado miles de encuentros en todo el mundo hasta el día de hoy. Estas próximas 15 historias son solo una muestra de este fenómeno en constante desarrollo. Nunca le conté a nadie esta historia porque nunca pensé que me creerían. Una noche,
Mientras estaba solo en casa, me fui a dormir. Vivía con mi pareja y 2 gatos, pero ella estaba fuera de la ciudad por trabajo. Me desperté en medio de la noche. No sabía qué hora era, pero estaba completamente oscuro y mi cuerpo estaba helado. Normalmente me gusta dormir en un ambiente fresco, así que suelo mantener la temperatura alrededor de 21 grados o incluso más baja, ya que vivo en el centro de Texas. Pero esta vez era diferente. Estaba congelado a pesar de estar envuelto en mantas. Era verano, así que las noches no deberían estar frías. Cuando agarré mi teléfono para ver la hora, parecía apagado. Presioné el botón de encendido, pero no funcionó. Medio dormido, lo ignoré y salí de mi dormitorio para ajustar el termostato. Noté que los gatos no estaban por ahí, lo cual era raro porque siempre están en la cama o cerca de ella. Fui al termostato, que era un Nest, y traté de ajustarlo, pero no había energía. Parecía que la casa no tenía electricidad. Miré por la ventana del segundo piso para ver si mis vecinos estaban teniendo problemas de energía, y noté que todas sus luces exteriores estaban funcionando. Desde que me desperté hasta este momento, probablemente habían pasado 1 o 2 minutos como máximo. Decidí bajar al primer piso para tomar un poco de agua, pero me sorprendió ver una luz proveniente del primer piso. La forma en que está ubicada mi casa, no podía ver la luz hasta que me acerqué a las escaleras. Me pareció extraño, porque la electricidad parecía estar cortada solo en el segundo piso. Empecé a bajar las escaleras y comencé a escuchar un zumbido tenue. El ruido tenía un tono agudo con pulsaciones aleatorias de sonidos bajos, casi como una desbrozadora que alguien está acelerando al azar. Mientras bajaba las escaleras, vi una figura oscura y de movimiento lento en la sala, al final de las escaleras. En el siguiente paso que di, sentí como si hubiera caído por un acantilado o me hubiera hundido en el suelo. Realmente es la mejor forma en que puedo explicarlo, porque no recuerdo qué pasó después. Perdí toda sensación en mi cuerpo y el siguiente recuerdo que tengo es despertarme de nuevo con el sonido de la alarma de mi teléfono. Todo parecía estar de vuelta a la normalidad. Me quedé en la cama con los gatos de nuevo perezosos a mi lado y traté de pensar en el incidente de 2 minutos que había pasado en medio de la noche. No soy sonámbulo, y definitivamente no estaba soñando. La aplicación de mi sistema de seguridad muestra la hora cada vez que se abre o cierra una puerta. Me di cuenta de que el sistema de seguridad estaba desactivado en la aplicación y que la puerta principal se había abierto y cerrado varias veces durante la noche. Revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad en el exterior y me sorprendió ver que no había ningún video de esa noche. Los sensores de movimiento reaccionaron a un coche que pasó alrededor de las 10 p.m. Y luego el siguiente registro era otro coche en la mañana. Alguien o algo entró y salió por mi puerta principal, pero las cámaras no capturaron nada. Le pedí a mi vecino de enfrente, que tiene un buen sistema de seguridad que apunta a mi casa, que revisara las grabaciones. Le conté una historia inventada sobre cómo pensaba que alguien había entrado en mi camión. Me dijo que era raro porque al revisar las grabaciones de esa noche, sus cámaras tampoco habían registrado nada, solo un vacío temporal. Mi primer pensamiento fue que había sonámbulo y que el recuerdo era un sueño, pero no podía ser. Cuando miré por la ventana en medio de la noche, recordaba claramente un camión rojo estacionado en la dirección equivocada frente a la casa del vecino. Siempre noto cuando los coches están estacionados con las ruedas hacia la acera porque me han multado por eso en el pasado. El camión no estaba allí antes de que me fuera a dormir, según las grabaciones, pero sí estaba allí en la mañana. Así que el camión estaba allí cuando lo vi en medio de la noche. Definitivamente me desperté en medio de la noche, congelado, sin gatos, con el teléfono y el termostato sin funcionar. Vi el camión desde la ventana y luego me vi arrastrado por algo en las escaleras. Un par de cosas adicionales estaban diferentes en la casa. El sistema de seguridad estaba desarmado y yo lo había armado antes de irme a dormir. La luz de abajo seguía encendida, y eso estaba apagado antes de acostarme. Mi cuerpo olía a malvaviscos quemados. Sé que es raro, pero así es como olía.
Y por último, mi pecera de 200 litros que está en la entrada al final de las escaleras había perdido 2/3 de su agua. En serio, ¿dónde fue a parar más de 150 litros de agua? Todo el área alrededor del tanque estaba completamente seca y los peces estaban bien. Siento que fui hackeado mentalmente por algún tipo de extraterrestre sediento. Tuve una experiencia durante un año llena de eventos extraños que nunca he logrado explicar o recordar completamente. Empezó en invierno, trabajando en un proyecto en el norte. Nuestra tripulación se alojó en un motel a 10 minutos de la ciudad más grande de la zona. De alguna manera, me mejoraron a una habitación con una cama tamaño king y un par de sofás, una habitación bastante agradable. Nuestros días eran largos, así que usaba los sofás para apilar mi ropa, jeans y sudaderas. Había traído mi computadora de escritorio y estaba en medio de una discusión masiva con mi ex por Facebook Messenger a la 1 a.m. durante mi segunda semana allí. En algún momento, abrí los ojos y me encontré sentado sobre un montón de sudaderas en el sofá. La hora no era ahora, eran las 4 a.m. Corrí hacia la computadora. En algún punto después de la 1 a.m., había dejado de escribir una oración a medias. Mi ex había dejado un montón de mensajes durante la noche exigiendo que le respondiera, además de llamadas perdidas y mensajes en mi teléfono, que seguía sentado al lado del ratón. Supuse que de alguna manera me había quedado dormido, pero no entendía cómo había terminado sobre las sudaderas en el sofá en lugar de simplemente volver a la cama. Luego me fui a dormir normalmente por unas pocas horas antes de trabajar. Un par de días después ocurrió un escenario extraño. Mi rutina era que, después de terminar el trabajo, volvía al motel alrededor de las 9:00 p.m. Me duchaba, me cambiaba y conducía hasta la ciudad para una cena tardía en Boston Pizza, el único restaurante abierto más tarde aparte de McDonald's. Esa noche en particular seguí mi rutina. Me duché, me cambié y me dirigí hacia la puerta. Llegué a mi coche y, al encenderlo, algo se sentía realmente mal. Miré la hora y eran las 12:00 a.m. No tenía idea de cómo había perdido alrededor de 4 horas entre ducharme y llegar al coche. Me sentía raro, mi cuerpo se sentía extraño, me sentía violado. ¿Cómo describiría una víctima de asalto al despertar después de un ataque mientras estaba inconsciente? Te sientes violado pero no tienes idea de lo que pasó. Pasé la noche en vela, aterrorizado, tratando de averiguar qué había sucedido y por qué me faltaban 4 horas. Si me había desmayado, ¿por qué no me desperté en el suelo? ¿Por qué me sentía violado? Durante el resto del proyecto, no pasó nada más, pero una vez que regresé a casa, comenzaron a suceder cosas extrañas. Durante el primer mes más o menos, no pasó nada, pero luego empezaron a suceder cosas raras. Empecé a despertar alrededor de las 2 a.m. y no podía volver a dormir hasta que saliera el sol. Despertaba con la necesidad de encender todas las luces del apartamento y encontrar cosas que hacer hasta el amanecer antes de volver a la cama. Empecé a notar que en mis sueños aparecían extraños diciéndome que despertara. Si intentaba ignorarlos, encontraban formas de acosarme y decirme que era muy importante que me despertara. Luego tuve un sueño muy vívido en el que me había vestido y conducido a un hotel elegante. No sabía el contexto del sueño, pero cuando llegué a mi habitación, alguien empezó a golpear la puerta y a gritar, «¡Hola! ¡Hola!», una y otra vez. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, el teléfono sonó. Contesté, y la voz al otro lado me dijo que no abriera la puerta. Seguía diciendo que realmente debería ver por qué esa persona seguía golpeando, pero la voz insistía en que no abriera. Finalmente colgué el teléfono. Fui hacia la puerta, la abrí y me desperté en la cama, sudando frío. Eran las 3 a.m. No podía volver a dormir. Estos eran los tipos de sueños. Personas intentando que despertara y destellos de luz blanca brillante que iluminaban todo, sin importar dónde estuviera o la hora del día en mi sueño.
Recuerdo un sueño estando afuera en un día soleado, con un destello blanco brillante que superaba al sol, y usualmente en este punto, alguna persona extraña en mi sueño corría hacia mí y me urgía a despertar, o me decía que el destello no era parte de mi sueño y que debía despertarme. Las personas extrañas en mis sueños diciéndome que estoy en un sueño y que debo despertar eran increíblemente espeluznantes y siempre eran desconocidos. Nadie que conociera en la vida real. Un precursor de estos sueños era la necesidad de dormir temprano. Tenía estas urgencias de dejar todo lo que estaba haciendo y acostarme, a veces dejando luces encendidas, el televisor encendido, en medio de juegos o comidas. No podía luchar contra ello, simplemente dejaba el control o la cuchara y marchaba directo a mi habitación a acostarme. Era una especie de somnolencia zombie, pero siempre despertaba después de las 2 a.m. y no podía volver a dormir hasta que saliera el sol. Durante el verano, hice un viaje a Upstate New York con un amigo y nos alojamos en un motel antes de continuar con su viaje. Esa noche, recuerdo que alguien golpeaba mi puerta y seguía gritando, «Hola, hola», igual que en ese sueño en el hotel. Mi amigo estaba profundamente dormido y no se inmutaba por los golpes, pero yo terminé yendo a la puerta y desbloqueándola. No recuerdo nada después de eso. Me desperté sentado en mi silla de oficina junto al escritorio alrededor de las 6 a.m. Miré, pero la puerta estaba cerrada con llave y no parecía que alguien hubiera entrado. Desperté a mi amigo y le pregunté si había escuchado golpes durante la noche. Dijo que no, y le conté lo que había pasado. Estaba bastante enojado porque había despertado en medio de la noche para abrir la puerta a un extraño, pero no había señales de que alguien hubiera entrado. Solo me encontré en esa silla y no en la cama. Aún siento que estaba despierto cuando fui a responder la puerta, aunque era raro que no hubiera señales de que alguien había entrado. Lo extraño es que estos sueños y las urgencias de dormir no siempre ocurrían, tal vez 2 o 3 veces a la semana. Comencé a temer irme a dormir sin tener todas las luces encendidas y todas las cortinas cerradas, sin importar dónde durmiera. Empezaba a luchar para mantenerme despierto toda la noche y simplemente dormir durante el día. Después de esto, estaba bastante harto de cómo se había desajustado mi horario de sueño, y empecé a notar que cuando sentía la necesidad de dormir, tomaba eso como una señal para subirme al coche e ir a la sección más concurrida de la ciudad en la noche. Noté que la urgencia de dormir desaparecía instantáneamente. Así que cada vez que sentía la urgencia de dejar todo y dormir, luchaba contra esa necesidad y conducía al centro de la ciudad. También lo hacía si sentía que me estaban observando. Empecé a fallar en el trabajo porque después de unas semanas haciendo todo esto, todos esos extraños impulsos de dormir, sueños con destellos de luz blanca y personas diciéndome que despertara, desaparecieron por completo. Desde entonces, no he tenido una sola recurrencia de estos eventos. Sin embargo, todavía noto que tengo miedo de dormir hasta que salga el sol y siempre estoy luchando con eso. También he notado recientemente que las imágenes del típico extraterrestre gris me asustan mucho y odio verlas. Incluso las caricaturas en South Park me provocan ataques de pánico. Esas imágenes nunca me habían molestado antes en mi vida, pero ahora me ponen en oleadas de pánico. Todavía no tengo explicación para el tiempo perdido en el norte, los sueños extraños, o esa noche en el motel en Upstate New York, que no creo que haya sido un sueño. Se sintió muy real, y más como otro evento de tiempo perdido. La mayoría de las personas a las que les he contado no saben qué pensar. Mi actual novia ha notado que me obsesiono con asegurarme de que todas las cortinas estén cerradas sin rendijas, sin importar dónde duerma. Le conté esta historia a alguien en una fiesta una vez, y el tipo me dijo que su historia de abducción era bastante parecida a la mía, y estaba bastante seguro de que había sido abductado durante ese año, y que o bien se habían aburrido de mí, o había sido un problema constante con mi comportamiento de tratar de conducir a lugares llenos de gente para evitar los sucesos. Otros amigos ofrecieron ninguna explicación,
o creyeron que alguna especie de escenario de abducción estaba ocurriendo. ¿Quién sabe? No tengo memoria de haber sido físicamente abducido, pero esos sentimientos extraños de ser observado, la urgencia de dormir, el sentimiento de violación al despertar se sentían reales y todavía me preocupan. Durante mi tercer año de universidad, tuve una experiencia bastante extraña. Para dar un poco de contexto, mi habitación en el dormitorio estaba unida a la de mi compañera de cuarto, así que tenía que salir de la suya para ir al baño o al pasillo. Ella era una persona que dormía muy ligero, pero yo no solía estar despierta hasta tarde, así que no era un problema. En ese momento, tenía 2 operaciones normales en mi vida, y me di cuenta de que, mientras estaba bajo anestesia, despertaba brevemente hacia el final, antes de lo previsto. Si me picaba un mosquito, tenía que lidiar con eso durante al menos un mes, ya que no sanaba rápidamente. Una noche, tuve el sueño más vívido de mi vida. Desperté brevemente en un lugar diferente, y luego volví a dormir. En este sueño, miré a la izquierda y a la derecha, y luego volví a desmayarme, como si estuviera en cirugía. Estaba en una camilla de hospital, ligeramente inclinada y de cara a la pared. Había un ruido ambiente detrás de mí, y el eco sugería que era una sala muy grande. No había nada siniestro en los ruidos. A ambos lados de mí había una fila de camillas vacías. A mis pies, justo a la derecha, había 2 personas conversando sentadas en un banco contra la pared. Una era una persona con un traje oscuro, y la otra era algo que no supe identificar. Era pequeña, y sus manos parecían tener una piel más oscura, grisácea. Estaban hablando de manera animada y emocionada, como si fueran viejos amigos que no se habían visto en años, y no se dieron cuenta de que me había despertado. No reconocía el idioma que hablaban, aunque suelo reconocer otros idiomas como el alemán, el mandarín o el ruso. Este idioma era completamente desconocido, pero la persona con el traje lo hablaba fluidamente. Volví a dormir. Por la mañana, me dije a mí misma que había tenido un sueño raro y me dirigí a la ducha. Mientras pasaba por al lado de mi compañera de cuarto, que todavía estaba en la cama, me preguntó a dónde había ido la noche anterior. Me pareció raro. Después de la ducha, mientras me maquillaba, noté algo en mi cara. Me acerqué y no podía creer lo que veía. 2 líneas perfectamente paralelas y delgadas, posiblemente hechas con algún gel transparente en la parte superior. No había sangre, y mi propio cabello era más grueso que el ancho de los cortes, pero podía ver un poco hacia dentro de mi piel. En 1996, nunca había visto algo así. Hoy en día diría que eran cortes hechos con láser cubiertos con un apósito líquido, pero en esa época no se usaban mucho esas cosas. Pensé que podría haberme cortado con un objeto afilado como un grampas o un clip de papel mientras hacía mi tarea en la cama. Busqué en mi almohada y no encontré nada. Probé hacer cortes similares en mi cara con una aguja, una grampa y un clip de papel, y inmediatamente surgió sangre, y los cortes fueron irregulares y más anchos que los originales. Determiné que nada en mi habitación podía haber causado esos cortes. No tenía un cuchillo de precisión, pero sabía que la sangre se vería igual si lo hubiera usado. Pasé el resto del día obsesionada con el tema y me pregunté qué hacer. Decidí que era mejor olvidarlo y terminé mis clases del día. Esa noche, me senté al borde de la cama, debatiendo sin saber qué hacer, hasta que en las primeras horas de la mañana, me desperté y los cortes habían desaparecido por completo, sin rastro de cicatriz. Me preocupé durante unos días, pero luego lo olvidé. Unos años después, cuando decidí hacerme un trabajo dental, fui a 2 oficinas diferentes para obtener cotizaciones. Ambas tomaron una radiografía facial completa. Ya había olvidado mi extraño sueño y los cortes hasta que me senté frente al primer técnico de radiografía y señalé una cosa extraña que aparecía sobre mis dientes. Pregunté si estaba viendo una imagen en espejo porque estaba en el mismo lado que los cortes, no en el lado opuesto.
El técnico me dijo que no, que era una radiografía real, no una imagen en espejo. Señalé la imagen casi cuadrada sobre mis dientes y pregunté qué era. Me dijeron que era una anomalía en la radiografía, sin mostrar preocupación. Pensé que tal vez había algún problema con las placas de radiografía y lo dejé pasar. Luego fui al segundo dentista, un ortodoncista, y tuve otra radiografía. Adivina qué, la imagen cuadrada estaba allí en el mismo lugar exacto. Esta vez no traté de hacer conversación trivial. Señalé la imagen cuadrada y pregunté qué era. El técnico me miró raro y dijo que era una anomalía en la radiografía y se inclinó hacia mí, susurrando que las veían todo el tiempo, lo que me dio escalofríos. Estaba en Spokane, Washington. No sabía qué más decir, así que me quedé en silencio. ¿Podría ser que las placas o negativos de las radiografías estuvieran dañados exactamente en los mismos lugares y con la misma forma? Tal vez. No sé mucho sobre radiografías, pero después de eso reflexioné sobre mi situación. No me sentía asustada, pero pensaba que podría haber algo en mi cara que alguien más había puesto allí. Sabemos que hacemos esto todo el tiempo con otras especies. Las persiguen en helicópteros, las tranquilizan, toman muestras de sangre, les colocan etiquetas de radio sin importar si les duele o el trauma del evento. En mi caso, fui claramente bien cuidada si es que realmente ocurrió. Alguien estuvo allí como algún tipo de representante en mi nombre. Me manejaron de tal manera que, si no hubiera tenido un metabolismo raro, ni siquiera me habría dado cuenta de lo que había pasado. Nunca sentí dolor. El corte sanó instantáneamente. No sé qué podría pasar si me hago otra radiografía dentro de 20 años. He intentado mirar cuando paso por seguridad en el aeropuerto, pero no veo nada. Sorprendentemente, estoy bien con esto. Creo que podría ser solo ciencia y nada nefasto o maligno. Ojalá me hubieran pedido consentimiento primero, pero supongo que es difícil pedir permiso cuando ni siquiera se supone que existes. Cuando era niño en Collinsville, Mississippi, solía ver luces. Vivía en el campo en una granja cerca de Beacon Rock, en el estado de Washington. Recuerdo una noche en la que, al mirar desde el porche de la casa, pensé que estaba viendo la luna llena, pero ésta seguía creciendo y moviéndose de izquierda a derecha sobre la línea de los árboles. Fui a buscar a mi hermano mayor, y cuando regresamos, ya no estaba allí. Él pensó que estaba bromeando y me dio un golpe en el brazo. Esa semana, salí a acampar en el bosque. Vivíamos en unas pocas hectáreas de terreno y estábamos rodeados de bosque. Solía caminar durante 1 hora o así con mi Walker Hound y mi Australian Shepherd hasta encontrar un buen lugar. Generalmente llevaba un rifle .22 o una escopeta calibre 20. Nos instalamos en una hermosa explanada cerca de un arroyo y encendí una fogata. Recuerdo que comenzó a oscurecer y el perro empezó a comportarse de manera extraña, ladrando mucho. Luego, me desperté en mi tienda muy temprano, con la tienda medio abierta. Los pájaros aún no habían empezado a cantar, el fuego estaba completamente apagado y mi Walker Hound había desaparecido. Mi Australian Shepherd estaba fuera de la tienda, llorando. Tuve una sensación muy mala y supe que algo no estaba bien. Me levanté y vomité al lado de la tienda. Aún tenía toda mi ropa puesta, pero las botas estaban en los pies equivocados. Me las quité para corregirlo y noté que mis calcetines estaban mojados. Me aterró. Era una sensación nueva en el bosque para mí. Tenía unos 11 años y había estado en el bosque la mayor parte de mi vida sin sentir algo así. Agarré mi .22 y salí corriendo, dejando la tienda y todo lo que había llevado. Corrí a casa a través del bosque y me sentí absolutamente aliviado cuando salí al campo. Mi perro y yo no dejamos de correr hasta llegar a casa. Cuando llegué, mi mamá me estaba esperando, llorando y diciendo que mi papá y mis hermanos estaban buscándome. Ella me contó que Buddy, mi Walker Hound, había llegado a casa alrededor de las 11 p.m., golpeando la puerta. Ese perro nunca se había separado de mí desde que lo rescaté,
así que sabían que algo no estaba bien. Mi mamá salió al viejo Suburban rojo y empezó a tocar la bocina para avisar a mi papá que había llegado a casa. Los teléfonos móviles no serían comunes hasta dentro de otros 78 años. Le conté lo que había pasado, pero ella lo desestimó. Nadie pensó mucho en ello. Unos días después, me había duchado y tenía esta extraña costumbre de morderme las uñas de los pies. No me avergonzaría de contar esto públicamente si no fuera importante para la historia. Mientras estaba mordiendo mi pie derecho, noté 2 pequeños puntos rojos en mi tobillo derecho, casi como si fuera una mordedura de serpiente. Eran pequeños y rojos. Pensé inmediatamente en aquella noche en el bosque y en el tiempo perdido. No había nada más extraño. Eran idénticos a los de mi pie izquierdo, en la misma ubicación exacta. Los primeros habían aparecido cuando tenía 5 o 6 años. Mi mamá me encontró una noche durmiendo junto al buzón a las 10 p.m. Nadie supo cómo me había escapado de la casa. Mi padre solía contarme esta historia una y otra vez con una expresión tan seria que nunca supe si era un mito o no. Pero cuando le pregunté a mi abuela, ella también la recordaba con claridad. En aquel entonces, mi abuela era conocida simplemente como madre y vivía con sus 3 hijos, uno de ellos, mi futuro padre. Estaban en un lugar apartado en Michigan, rodeados de árboles, y se estaban preparando para pasar un fin de semana sin los niños. Mi abuelo estaba dejando a los niños con unos familiares cuando regresó a casa y encontró la casa en completa oscuridad, una oscuridad inquietante en la que todo se sentía raro y solitario. A pesar de la sensación incómoda, pasaron una noche tranquila y se durmieron sin problemas. No tuvieron problemas para despertarse al día siguiente, ya que fueron despertados por destellos de luz brillantes que entraban por la pequeña ventana de su habitación. Se dirigieron rápidamente a la cocina y abrieron la puerta trasera para ver qué causaba aquella luz brillante. Mi abuelo, queriendo mostrarse valiente, le pidió a mi abuela que se apartara mientras abría la puerta trasera. Al hacerlo, aparecieron más colores brillantes, una serie de colores dispuestos en un círculo extraño flotando justo encima del suelo. A medida que sus ojos se ajustaban a los colores intensamente brillantes, notó que venían de una especie de nave espacial deformada, que tenía una forma similar a un balón de fútbol pero con más redondez. No pudo distinguir el color del material debido al destello de luces, pero era lo suficientemente pequeña para caber entre los árboles y lo suficientemente grande como para que una familia pudiera entrar en ella sin problemas. Entonces, notó que algo se acercaba a él caminando sobre 2 patas, como un humano. Parecía desnudo y no tenía genitales, pero todo lo demás era muy humano. Su cabeza era alargada, con ojos saltones que podrían pasar por los de un humano deformado. La criatura se acercó a él y extendió la mano como para saludar, pero en lugar de hacer un movimiento de ola, su mano estaba inmóvil, como esperando un «choca esos 5». No sabiendo qué hacer, mi abuelo se quedó paralizado hasta que vio que mi abuela también había salido y estaba presenciando todo. Al ver su rostro, se dio cuenta de que no estaban soñando. Cuando la criatura bajó la mano, apareció otra similar, caminando desde una plataforma que sobresalía de la nave. Esta segunda criatura llevaba lo que parecía ser una sustancia plana. La primera criatura tomó la sustancia y comenzó a ofrecerla a mis abuelos, nerviosa. Mi abuelo intentó tomarla, pero la criatura la retiró y se la ofreció a mi abuela. Ella miró a su esposo, dudando si aceptar el regalo misterioso, pero finalmente lo hizo. La sustancia era blandita y redonda, como un panqueque, pero más grande. La criatura sacó otro panqueque para sí misma y comenzó a comerlo. Miraron a mis abuelos, esperando que también lo comieran. Sin pensarlo, cada uno tomó un pedazo y lo probó, dándose cuenta de que estaba hecho de algún tipo de grano o trigo, pero no uno que hubieran visto en la tierra. Era un grano extraño de donde quiera que vinieran esas criaturas. Después de que mis abuelos probaron su panqueque, la criatura les hizo una última señal
y se retiró a su nave. La plataforma desapareció con ellos y los colores brillantes empezaron a desvanecerse en el cielo. Siempre les preguntaba qué hicieron con el panqueque, si se lo dieron al gobierno o si lo reportaron de alguna manera. Tanto mi abuelo como mi abuela dijeron que en aquel entonces habría sido difícil reportar algo así sin que todos pensaran que estaban locos. Cuando tenía unos 15 años, mi amigo Jay y yo solíamos escaparnos de casa alrededor de la medianoche y regresar antes de que nuestros padres se despertaran para ir a trabajar, entre las 4 y las 5 de la mañana. Una noche en particular, acabábamos de salir y era aproximadamente la 1 a.m. Fuimos al patio trasero, nos tumbamos en la cama elástica y nos pusimos a mirar las estrellas y a conversar como siempre. Mientras estábamos allí, noté algo extraño en el cielo. Si miras alrededor de la habitación en la que estás ahora, puedes ver las esquinas definidas donde el techo se encuentra con las paredes. Cada rincón es claro y nítido. El cielo, de repente, parecía hacer lo mismo. Pasó de ser un cielo estrellado normal a parecer un cubo de cielo. Desde la esquina sureste del cielo, apareció una nave enorme, realmente gigantesca, como si ocupara una cuarta parte de todo el cielo. Jay y yo la miramos en completo silencio. No hacía ningún ruido mientras se movía y giraba, y se mantenía en una posición fija. No se movía como un frisbee, simplemente giraba mientras avanzaba. No importa cómo se veía, lo que importa es que ambos la estábamos observando fijamente. No dijimos una palabra, no señalamos para mostrarle al otro. Cuando empezó a acercarse, nos volteamos sin decir nada, sin mirarnos, en total sincronía. Nos tiramos boca abajo, tratando de quedarnos lo más planos y en silencio posible. Escondernos de algo parece una reacción normal, pero esto no era así. Era casi como si tuviéramos una conversación mental en la que ambos supimos que debíamos quedarnos planos y que no debíamos movernos. Vimos la nave hacer una extraña forma en C en el cielo, y aunque sentí que todo iba en cámara lenta, probablemente solo pasaron unos minutos porque creo que ambos contuvimos la respiración todo el tiempo. Lo más raro fue que, en cuanto dejó de ser visible, se hizo de día. Habíamos salido al patio a la 1:15 a.m. y cuando finalmente sentimos que podíamos movernos, era como si fuera alrededor de las 7:30 u 8:00 a.m. No recuerdo haber hablado con Jay después de eso. Solo nos miramos y salimos corriendo a nuestras casas antes de que nuestros padres se dieran cuenta de que no estábamos allí. Semanas, o tal vez meses después, estaba hablando con la novia de mi hermano sobre lo que había pasado. Ella estaba realmente interesada en esos temas, pero también tenía mucho miedo. Me dijo que el hecho de que sintiéramos que solo habían pasado unos minutos pero en realidad habían sido 6 o 7 horas, la convencía de que habíamos sido secuestrados. Se lo tomó muy en serio. Hice una broma sobre ir a una hipnoterapia para desbloquear los recuerdos, y ella, muy seria, me dijo que las personas que son secuestradas suelen estar traumatizadas y que incluso pueden tener PTSD. Estaba acampando en un campamento en el norte de Georgia con unos amigos. Cuando comenzó a llover fuerte, todos dejaron sus tiendas en el bosque y decidieron alquilar una de las cabañas del lugar para dormir. Yo decidí dormir en mi coche, porque ellos querían quedarse despiertos hasta tarde, y yo estaba cansado de kayakear todo el día. Desperté cuando la lluvia se detuvo. Estaba un poco frío en el coche, y había olvidado mi saco de dormir en la tienda. Fui a revisar la cabaña para ver si quedaba algo de espacio. La luz estaba encendida y todos dormían profundamente alrededor de las 3:00 a.m. No quería apretujarme, así que decidí caminar hasta mi tienda en la oscuridad con una pequeña linterna. Para llegar a mi tienda, tenía que pasar por la de los demás a mi izquierda. La mía era la última, y estaba a unos 15 metros de la tienda anterior. Entré en mi tienda, me cubrí con mi saco de dormir
y me preparé para dormir las últimas horas antes del amanecer. No habían pasado ni 10 o 15 minutos desde que me metí en la tienda cuando comencé a escuchar susurros ligeros justo afuera de la puerta de la tienda. No estaban en inglés, y por lo que recuerdo, eran indescifrables. No eran ningún idioma que hubiera escuchado antes, solo eran sonidos extraños. Justo cuando comenzaron los susurros, aparecieron 2 esferas afuera de la tienda. No eran como el resplandor de una linterna, y ambas eran de colores que, según mi memoria, no tenían un color distintivo, solo eran brillantes. Los susurros afuera de la tienda empezaron a discutir más fuerte entre ellos, pero aún en un tono bajo. A medida que los susurros se hacían más fuertes, las luces comenzaron a girar alrededor de la tienda, detrás de mí, a un lado y al frente. No era un movimiento que uno pudiera hacer con linternas, y, en ese momento, me di cuenta de que no se escuchaban pasos. Me destapé y me arrodillé en el suelo de la tienda, preparándome para el zipper como en una película de terror, pensando en qué hacer. Estaba aterrorizado como nunca antes, entre luchar o huir. Las luces giraban más rápido y los susurros se hacían más fuertes, pero seguían siendo susurros. Mi mente corría y estaba sudando a pesar del frío. De repente, las luces se apagaron de golpe y los susurros cesaron. Solo quedó el silencio del bosque vacío. Me quedé allí tan quieto como pude y no me atreví a salir de la tienda hasta que salió el sol. Fue el momento más aterrador de mi vida. Espero que esto tenga sentido. Nunca lo había escrito antes. Si necesitas que aclare algo, puedo intentarlo entre momentos en el trabajo. Curiosamente, fui a una premiere de una película de terror recientemente, Beacon Point, y había una escena que tenía los mismos susurros. Me dieron escalofríos porque eran idénticos a los que escuché aquella noche en mi tienda. Cuando tenía alrededor de 11 o 12 años, alrededor de 2009 o 2010, solía quedarme con mis bisabuelos poco antes de que mi bisabuelo muriera de cáncer. Vivían en una zona rural del noroeste de Georgia, en el condado de Chattanooga, donde había pocas casas dispersas cerca de un lago y un parque. Una noche, cerca de la 1 a.m., me levanté de mi cama para ir a la cocina a tomar un vaso de agua. Al caminar por el largo pasillo hacia la sala, sentí de inmediato que algo estaba mal. El tiempo parecía haberse ralentizado, y la luz de la luna que entraba por las ventanas grandes de la sala no se veía como siempre. Las luces estaban encendidas, pero la iluminación parecía un poco extraña, como si algo estuviera ligeramente fuera de lugar. Cuando me acerqué a la entrada de la sala, vi una figura alta en el centro del cuarto, a unos 2 metros de distancia. Llevaba una capa oscura, y a los lados había 2 figuras más pequeñas que parecían desvanecerse cada vez que intentaba mirarlas. Estas figuras más pequeñas se parecían a los grises que luego conocería, pero desaparecían como estática en una pantalla de televisión. La figura alta era mucho más perturbadora. Era tan alta que tenía que inclinarse un poco para no golpear la cabeza en el techo. Al mirarla de espaldas, la capa solo llegaba hasta una altura normal, pero cuando se giró, parecía aún más alta, como si su cabeza fuera invisible desde atrás. Cuando se giró y me vio, el ambiente a mi alrededor se distorsionó enormemente. Todo lo que había sentido antes, ese malestar, se intensificó. El olor que emanaba de él era muy peculiar, una mezcla de muerte y morbilidad. Algo que solo había sentido en lugares donde la gente está muriendo. En ese momento, me sentí completamente paralizado, incapaz de moverme o gritar. Tenía una sensación abrumadora de que no debía estar allí, en ese preciso momento y lugar. Lo más aterrador fue su rostro, que era muy parecido al de un alienígena gris, pero de un blanco anormalmente pálido. Sus ojos eran particularmente horribles, como si no pertenecieran a nuestro mundo. Mientras me observaba con una mezcla de pánico y curiosidad,
Extendió un largo brazo desde su capa con dedos delgados y se inclinó hacia mí. Justo cuando tocó mi cara, perdí el conocimiento y me desperté a la mañana siguiente en el sofá de la sala. Lo más aterrador fue la sensación de que iba a ser aniquilado, que incluso más que mi vida, iba a ser mi alma la que iba a desaparecer. Cuando me desperté, todo estaba diferente. Me había acostado en mi cama, pero desperté en el sofá, en una posición extraña. Me cubrí con una manta y esperé a escuchar a mi bisabuela cocinando bacon antes de salir de mi habitación. Con el tiempo, seguí teniendo sueños recurrentes con la figura alta. Estos sueños eran tan aterradores que me despertaba en sudor frío y no podía volver a dormir. Los sueños eran más frecuentes poco después del primer encuentro y continuaron durante años, incluso después de mudarme. En uno de esos sueños, me encontré de nuevo con la figura, pero esta vez parecía menos amenazante. Me observó con una pequeña sonrisa y me hizo dormir con su mano. Aunque ya no era tan aterrador como antes, seguía sintiendo una profunda inquietud cada vez que lo veía en mis sueños. Incluso intenté quedarme despierto en una ocasión para esperarlo, pero solo me desperté en una posición extraña en el sofá, como si me hubiera noqueado antes de poder verlo. A día de hoy, sigo esperando mi próximo encuentro con él, ya que en un sueño, la figura me dijo que nos volveríamos a ver. En 1997, 3 amigos y yo estábamos manejando por una larga ruta sinuosa hacia mi casa alrededor de las 10 de la noche. Yo estaba en el asiento trasero. Hacía mucho frío. Era febrero, o principios de marzo en New Hampshire. De repente, mi amigo que estaba manejando dice algo, y mi amigo en el asiento del pasajero empieza a decir, «Oh Dios, oh Dios, oh Dios». Los dos de atrás estábamos estirando el cuello tratando de ver, y de repente, justo frente al coche, una luz brillante se dilata y luego se hace más pequeña. El coche ahora iba muy despacio, y todos estábamos mirando hacia arriba, asombrados, mientras 4 o 5 luces más se dilataban y se reducían. Se hacían del tamaño y el brillo de una luz de búsqueda de la policía, pero luego se hacían tan pequeñas que desaparecían. Esto va a sonar loco, pero estábamos todos allí y vimos lo mismo. Nos orillamos en un camino compartido con buena vista, porque está en una colina nevada con vista a un embalse. El embalse estaba congelado con suficiente hielo como para que un camión pudiera circular por encima. Para los escépticos del gas metano, les digo que no había nada de eso. Pero ahora que había otras personas alrededor, solo los 4 de nosotros en el frío, salimos del coche y miramos hacia arriba esperando ver las luces. Vimos luces, eso sí, pero se comportaban de manera muy diferente. Arriba, había grandes luces alargadas en forma de lentes, unas 12 de ellas, que simplemente flotaban en el aire, moviéndose lentamente en diferentes direcciones. De vez en cuando, estas se hacían más brillantes y luego se apagaban. Lo que realmente nos aterrorizó fueron las luces más pequeñas, del tamaño de estrellas brillantes, que salían de los lados de los lentes más grandes. Estas emergían de 4 a 6 a la vez, y luego empezaban a moverse rápidamente de un lado a otro, cambiando de dirección instantáneamente. Luego empezaban a moverse de manera errática antes de detenerse, moverse en conjunto con otras, y después regresar a los lentes. Mientras tanto, otras luces pequeñas emergían de otros lentes, creando una constante exhibición de estos pequeños objetos, moviéndose como si estuvieran bailando entre sí. Era una locura. Y al recordarlo ahora, la imagen sigue tan vívida en mi mente que parece que fue ayer. Nos quedamos afuera 1 hora antes de no poder soportar más el frío. Mis amigos me dejaron en la base de mi entrada de medio kilómetro para evitar quedarse atrapados en el hielo, ya que mi entrada estaba en mal estado. Me daba vergüenza tener amigos en casa, sobre todo porque mi papá era alcohólico y vivíamos fuera de la red. Cuando se fueron, miré hacia arriba pero no vi nada, ningún signo de ovnis, pero había árboles que impedían una buena vista. De repente,
Sentí un pánico profundo, una sensación de terror abrumador, pero aún en shock por lo que habíamos visto. Me asusté de estar allí solo. Corrí por la entrada sin pensar en el hielo y me escondí en mi habitación, donde probablemente ni siquiera dormí. No lo recuerdo bien. Hablamos de esto entre nosotros durante los primeros días. Todavía estábamos en shock, pero nunca le contamos a nadie más en la escuela. Al menos, yo no lo hice. No sé cómo lo manejaron los demás. Con el tiempo dejamos de hablar del tema. Unos 7 u 8 años después, me encontré con un par de ellos y les pregunté si recordaban. Tenía miedo de que lo hubiera inventado, o que hubiera sido un sueño, o tal vez estaba loco en ese momento. Ambos lo recordaban con el mismo detalle que yo, aunque todos estábamos un poco avergonzados de discutirlo. Cuando tenía alrededor de 8 o 9 años, mi mamá me dijo que íbamos a hacer una excursión de un día para encontrarnos con una amiga de la secundaria. Como sabía que la amiga de mi mamá tenía hijos de mi edad, decidí llevar mi Game Boy Advance para presumirles el juego de carreras que tenía. Escuché a mi mamá hablando con su amiga en su casa, y me dijeron que saliera de la habitación porque necesitaban hablar de cosas de adultos. Mi curiosidad infantil me hizo preguntarme qué tipo de cosas eran esas que no podía escuchar. ¿Acaso iban a usar nuevas palabrotas jugosas? La amiga de mi mamá tenía una hija pequeña que solía sonámbula por la noche. Esto había comenzado cuando se mudaron a su nueva casa en el norte de California. Era una zona suburbana, pero no demasiado suburbana, con muchas casas vacías y parches de bosque entre cada comunidad. La niña tenía alrededor de 4 años y una noche la encontraron en el jardín trasero, simplemente sentada allí. Después de ese incidente, decidieron que necesitaban cerrar con llave su habitación por la noche y bloquear las ventanas para que no terminara en el bosque cercano o en cualquier otro lugar fuera de su habitación. Una noche, mi mamá y su amiga se despertaron por un fuerte estruendo en el costado de la casa, a mitad de la noche. Parecía que algo había golpeado la casa porque todo tembló. Fueron a revisar a los niños, y estaban bien, no habían oído nada, así que volvieron a dormir. Luego fueron a revisar a su hija y se dieron cuenta de que no estaba en su habitación. Empezaron a asustarse cuando escucharon un golpe en la puerta. Al abrir, allí estaba la hija sonámbula de 4 años. Le preguntaron dónde había estado, y ella dijo que con los hombres, señalando hacia la calle. El papá, enojado, vio a 2 tipos con abrigos caminando por la calle. Les gritó y comenzó a correr hacia ellos. Mi mamá y su amiga dijeron que los tipos con abrigos no reaccionaron en absoluto. Cuando el papá dobló la esquina, los hombres ya no estaban. Mi mamá y su amiga revisaron las cerraduras y las ventanas, y no había signos de alteración. Avisaron a la policía, que básicamente dijo que no podían hacer mucho, pero estarían atentos. La hija sonámbula estaba bien, no tenía miedo, solo estaba cansada, así que se volvió a dormir. No diría que fui secuestrado por extraterrestres específicamente, pero definitivamente me llevaron a algún lugar. Era más como una abducción de la conciencia, si eso tiene sentido. No sé, tal vez también fue mi cuerpo. Fue una sensación extraña que no puedo explicar bien. Estaba sentado en el parque un día, en plena luz del día, con 4 o 5 amigos. Vivía en una comunidad pequeña en el medio oeste, así que el parque estaba vacío excepto por nosotros. Estábamos conversando y fumando cuando, de repente, todos empezaron a ralentizarse y eventualmente se quedaron completamente congelados, yo incluido. No podía moverme ni hablar. No podía parpadear. Tenía que concentrarme mucho en solo respirar, y luego me desmayé. Desperté solo en una habitación oscura, casi completamente negra, con 3 pantallas grandes iluminadas alrededor de mí. En las pantallas veía el parque desde arriba, el lugar exacto donde estábamos sentados mis amigos y yo. Sentí como si hubiera estado en esa habitación durante horas,
hasta que me desmayé nuevamente. Finalmente volví en mí, y me di cuenta de que había estado llorando histéricamente en el suelo. El resto de mis amigos también parecían bastante desorientados, como si todos hubiéramos experimentado algo igualmente aterrador. Fui el primero en hablar. Dije que creía que había conocido a Dios, y ellos respondieron con declaraciones breves similares. Recuerdo que una chica dijo, «Estamos en televisión en algún lugar», lo que explicaba muy bien la sensación de estar observado, inseguro y violado. No recuerdo lo que dijeron los demás, solo la idea general de que nos habíamos llevado a algún lado. Lo más extraño para mí fue que no hablamos de ello, pero todos entendimos que habíamos visto lo mismo. Sentí que no podíamos hablar sobre ello, como si ellos pudieran vernos. Nos fuimos de inmediato, y no hemos hablado del tema desde entonces. Ya no tengo contacto con esos amigos, pero sería interesante saber si ellos sintieron que fue algún tipo de abducción. Mis experiencias de abducción comenzaron cuando era muy pequeño. No eran experiencias aterradoras, sino más bien sueños extraños. Cada noche, solía bajar sigilosamente a la sala de estar, que tenía una gran ventana. Me ponía frente a la ventana y decía, «Ha-wu». Después de eso, una gran cabeza de lobo aparecía y me respondía con un «ho-wo». Mi siguiente recuerdo era despertarme en la cama. Nunca me atraparon saliendo de la cama o bajando por las escaleras, pero de vez en cuando encontraba hojas o tierra en el suelo de la sala, algo que mis padres no sabían de dónde venía. Cuando nos mudamos a un suburbio, la naturaleza de las experiencias cambió. No recuerdo tener miedo cuando vivía en el campo, pero una vez en los suburbios, estaba aterrorizado de ir a dormir. Mi primer recuerdo de una experiencia de abducción fue después de una visita al médico. Un compañero de la escuela se enfermó de algo, y todos los que habían tenido contacto tuvieron que recibir una vacuna. Nunca había tenido una vacuna antes, pero cuando la enfermera se acercó con la aguja, perdí el control. Tenía alrededor de 9 o 10 años, y necesitaban 3 enfermeras y al pobre Dr. Lee para contenerme. Recuerdo decirles que alejaran esa cosa de mí y ver imágenes de figuras sombrías y destellos de dolor. Después de eso, siempre estaba despierto cuando llegaban. Me despertaba y estaban al lado de mi cama o mirando por la ventana, pero nunca trataban de ocultar sus intenciones. Las abducciones alcanzaron su punto máximo cuando tenía alrededor de 13 o 14 años, con una cada 2 meses. Para entonces, había ajustado mi vida para lidiar con eso, yendo a dormir tan pronto como llegaba a casa de la escuela y despertándome alrededor de medianoche para permanecer despierto hasta la escuela, esperando que no sucediera. Podría haber funcionado, pero no ayudó con la escuela ni con la vida familiar. Con el tiempo, los incidentes se volvieron menos frecuentes, tal vez una vez al año. Mi última abducción fue en mi cumpleaños número 27. Estaba completamente consciente. Acababa de llamar al trabajo para decir que no iría esa noche. Salí de mi coche y miré hacia arriba, viendo algo moverse por el cielo. Era negro y amorfo, cambiando de forma. En un momento pensé que parecía el transbordador espacial, pero luego empezó a dirigirse hacia mí. Me subí al coche e intenté encenderlo, pero no arrancaba. Justo después, sentí un zumbido en la cabeza que era jarring y doloroso. Para entonces, la nave estaba justo encima de mí y frente a mi coche. Una de las criaturas se materializó y se acercó. La puerta de mi coche se abrió sola y me tocó con un palo que llevaba, y me desmayé. Me desperté una hora después y, aunque había llamado para faltar al trabajo, fui de inmediato. No he tenido experiencias desde entonces, pero sigo viviendo como cuando ocurrían. No puedo dormir por la noche, así que trabajo de noche y duermo durante el día. Mantener relaciones ha sido difícil, pero ahora estoy mucho mejor. Tengo la sospecha de que mis padres estaban algo al tanto de que algo estaba pasando cuando era más joven. He tenido varias experiencias en las que desperté a cierta distancia de donde estaba antes,
o me encontré usando ropa que no era mía. Este no era mi primer encuentro con esos seres. Hasta ahora había tenido varios encuentros, y cada uno solo me dejaba más confundido y asustado. Mis padres pensaron que era una buena idea enviarme de vacaciones con mis abuelos a Turquía, para que pudiera relajarme después de un año tan estresante. Fui a un médico después de mi primera experiencia, gracias a mis padres, quienes solo me enviaron a un terapeuta para ver si había algo mal conmigo. Hasta ahora, nadie me cree sobre lo que he visto, pero eso no me detiene de creerlo yo mismo. Mis abuelos tienen una pequeña casa en el pueblo, donde el vecino más cercano está a varios kilómetros de distancia, lo que hace casi imposible visitar a alguien. Además, no hay muchos árboles, y siempre hace mucho calor alrededor de junio, por lo que dormir por la noche es mucho más difícil de lo que uno podría pensar. Mis abuelos ya estaban durmiendo, y como no había nada interesante en la televisión, decidí acabar el día y dormir afuera. Claro, no me fui de campamento, sino que usé el balcón, ya que no quería despertarme con una serpiente a mi alrededor. Tomé algunas almohadas y mantas, y encendí las luces, ya que dormir en la oscuridad no es algo que disfrute mucho, especialmente después de tantas experiencias. La luz era más para mi propio consuelo que otra cosa. De repente, sentí que algo estaba mal. Hacía mucho más frío afuera de lo que había estado hace un minuto, y una horrible sensación de estar siendo observado empezó a ponerme paranoico. Miré rápidamente hacia adentro, pero no vi nada, así que lo desestimé pensando que estaba siendo paranoico. Eso fue hasta que mis ojos viajaron hacia el jardín y vi algo demasiado familiar. Estaba oscuro afuera, pero mis ojos no me engañaron con lo que vi. En la luz que tenía debajo de mí, había una figura alta y delgada, más alta que un humano promedio. Sus hombros eran muy delgados, y sus brazos llegaban hasta sus rodillas. Para ser más claro, se parecía a esos juguetes con los que se pueden estirar las extremidades. Solo se quedó ahí, mirándome mientras yo lo miraba de vuelta. No estoy seguro de cuánto tiempo duró esto, pero cuando parpadeé, la criatura de repente estaba un poco más cerca de lo que estaba antes. Fue entonces cuando supe que sabía que yo estaba allí. Estaba paralizado de miedo, y la criatura movió un poco la cabeza hacia un lado, solo para volver a ponerla recta, como si estuviera curiosa por verme. Después de un rato, finalmente obtuve el valor para hacer algo en lugar de simplemente asustarme. Pensé que era mejor reaccionar con calma. Lo primero que hice fue saludarla lentamente, y solo obtuve la misma respuesta de vuelta. Después de unos minutos, intenté hacer todo lo posible para no asustarme más, pero solo me sentí aún más aterrorizado. Le pregunté qué estaba haciendo aquí, pero fue cuando sentí que todo mi cuerpo se ponía rígido. Mi mente me decía que gritara pidiendo ayuda, que alguien viniera a alejarme a esa criatura. Sabía con certeza que quería algo de mí, algo que no tenía idea de qué podría ser. Le pregunté de nuevo por qué estaba allí, y solo obtuve una reacción moviendo la cabeza un poco hacia un lado nuevamente. La criatura se acercó un poco más, poniéndose justo debajo de mí, mirándome hacia arriba con esos grandes ojos negros. No pude ver una boca antes, pero ahora sí la podía distinguir. Estaba temblando de miedo sin saber por qué estaba tan cerca. De repente, una voz fuerte de un hombre me llamó, preguntándome qué estaba haciendo en el balcón a medianoche. Mis ojos se movieron rápidamente hacia el policía del pueblo, que siempre patrullaba por la noche. Sin embargo, cuando mis ojos se encontraron con los del oficial, miré de nuevo hacia abajo solo para ver que la criatura había desaparecido. El oficial vio lo alarmada que estaba, ya que era evidente que estaba temblando y a punto de caer de rodillas. Solo le dije que había algo en el jardín, y él rápidamente entró para revisar si había alguien allí. Sin embargo, me dijo que no vio nada y llamó a otros oficiales para revisar los alrededores. Mis abuelos se despertaron con el oficial y le conté lo que había pasado. Mi abuelo,
que tiene una pequeña obsesión con los extraterrestres, me hizo muchas preguntas sobre el alienígena que vi. Parece que no era la primera vez que sucedía algo así, y que los encuentros como este han sido comunes en nuestra familia. No me dijo mucho, pero lo que aprendí fue que mi abuelo fue, o todavía es, un abducido. Durante mi penúltimo año de secundaria, y ahora que estoy en mi segundo año de universidad, recuerdo que el autobús hacia la escuela salía todos los días entre semana alrededor de las 7:30 am. Así que solía salir de mi casa a las 7:15, ya que era una caminata corta hasta la parada del autobús. Esta historia ocurrió en una mañana oscura. El cielo estaba despejado, solo que el sol aún no había salido. Salí a la parada del autobús a mi hora habitual. Llegué allí y me paré entre el grupo de estudiantes que también tomaba el autobús a la escuela cada mañana. Estuve esperando el autobús mientras miraba mi teléfono durante unos 5 minutos. Cuando me cansé de mirar hacia abajo, decidí guardar mi teléfono y empecé a observar el hermoso cielo oscuro. De repente, vi lo que parecía ser un gran orbe verde brillante, seguido por 2 o 3 más pequeños que se movían rápidamente a través del espacio entre las líneas de árboles y desaparecían en el horizonte detrás de una densa fila de árboles que daba a un lago. Todo ocurrió muy rápido, sin hacer ningún sonido y sin dejar rastro. Me quedé más confundido que asustado. Sabía con certeza que no había imaginado lo que acababa de ver. Miré a mi alrededor para ver si alguien más compartía mi expresión, y noté que el chico que estaba a mi lado estaba mirando el cielo de manera errática. Vio que lo estaba mirando y me preguntó si había visto eso. Le dije que sí, y le pregunté qué era, pero obviamente él no tenía la respuesta. Nadie más en ese grupo de personas lo vio. El autobús llegó en ese momento exacto y todos subimos rápidamente. Avancemos 1 hora. Llegué a mi clase de física y me senté en mi mesa asignada. Escuché a la chica detrás de mí hablando en voz alta sobre las cosas voladoras raras que había visto esa mañana. Me volví rápidamente y le pregunté de qué color era. Ella dijo que era verde. Le dije que también lo había visto y ella se emocionó mucho, agradeciéndome por mostrar a los demás estudiantes que no estaba loca. La clase comenzó después de eso. Realmente no sé qué estaba pasando esa mañana y no espero que ustedes tengan la respuesta. Solo quería compartir esta historia, ya que ha estado en mi mente desde entonces. No es el único encuentro que he tenido de este tipo, pero definitivamente fue el primero. Estoy contento de que estas 2 personas también hayan visto lo que yo vi, porque significa que realmente ocurrió. Tengan en cuenta que la chica de mi clase de física no vivía en la misma comunidad que yo, lo que significa que, sea lo que sea que era este ovni, tuvo que haber volado bastante alto en el cielo. No he visto nada parecido desde entonces. Cuando tenía entre 21 y 22 años, vivía en una habitación en la casa de un amigo, en el segundo piso. Tenía una perra boxer que solía dormir conmigo en la habitación. Había una ventana que daba a la calle del vecindario. Una noche, mi perra saltó sobre la cama y bloqueó mi vista del televisor. Intenté moverla con los pies, pero no se movía. Empezó a gruñir bajo, mirando hacia la ventana. Como no quería que se moviera, apagué el televisor y me fui a dormir, pero ella seguía gruñendo. No sé qué hora era después, pero desperté con una luz extremadamente brillante entrando por las persianas. Me molesté y me levanté para ver qué coche tenía las luces tan encendidas que entraban en mi habitación. Nunca había visto una luz así de intensa. Me acerqué a las persianas y, al abrirlas, todo se volvió borroso. Recuerdo haber abierto los ojos y encontrarme en una especie de sala. La sala era metálica, sin costuras, con metal perfectamente curvado. Frente a mí había una cama metálica, solo un rectángulo gris de metal. Detrás de mí, sentía que había seres que me guiaban hacia esa cama metálica. No estábamos hablando, sino comunicándonos mentalmente. Ellos solo intentaban guiarme a la cama en el centro de la sala. De repente,
Me encontré de nuevo en mi habitación, con la espalda hacia la ventana. Al amanecer, no recordaba nada de esto. Me desperté sintiéndome extremadamente enfermo, con ganas de vomitar. Me arrastré escaleras abajo, ya que tenía muchísima hambre. Saqué la leche del refrigerador y estaba a punto de echarla en la caja de cereal cuando me detuve y fui al fregadero, que daba al patio trasero. Allí vi a mi perra corriendo por el patio, cuando debería haber estado en mi habitación. Fue entonces cuando me vinieron todos los recuerdos. Subí corriendo las escaleras para ver el estado de mi habitación. Los muebles estaban desordenados, y como era invierno, dormía con 3 mantas. Las 3 mantas estaban perfectamente dispuestas en espirales sobre la cama. Fui a las espirales y las destruyó, sin poder creer lo que había pasado. Algo cambió en mí después de esa noche. Me volví torpe, tenía problemas para hablar y tartamudeaba en cada palabra. No podía comprender lo que leía, a menos que lo hiciera lentamente, 3 o 4 veces. Sabía que algo había sucedido esa noche. Casi un año después, estaba en mi habitación, solo, ya que mi compañero de cuarto estaba trabajando. De repente, una luz brillante volvió a entrar en mi habitación, y la casa comenzó a temblar, como si hubiera ocurrido un terremoto. El miedo me invadió, ya que sabía de qué trataba esa luz. El temblor duró solo unos 5 segundos, y luego todo se fue. Después de ese día, recuperé mi capacidad de lectura y habla, como si nada hubiera pasado. Definitivamente, fue uno de los momentos más extraños de mi vida.